¿Pasa a vosotros, amados hermanos? ¿Están cansados? ¿No? Porque lo leímos y hace rato decía mi hermano David. ¿Sí estamos cansados? Porque hoy van a tomar la precaución así, hermanos, de pie, para verdaderamente cansarnos. No es así, hermanos, tomen su lugar. Bueno, una vez más agradezco a Dios por la dicha de poder estar aquí al frente de cada uno de ustedes. Y bueno, yo quisiera iniciar esta pequeña reflexión. Y tengo conocimiento de que algunos de mis hermanos en Belisario son maestros, son aquellos que les agrada impartir de alguna manera educación. Si no estoy equivocado, mi hermana Momis, mi hermana Edith, mi hermano Abraham Gordillo, mi hermano Dani Duarte, todos ellos han sido docentes, ¿sí? ¿Sí, maestros docentes? Bien, ¿puedo hacerles una pregunta, hermanos? Si me podrían apoyar en esta reflexión. Mi hermano Andrés, ¿me podrías ayudar con tu micrófono? Mi hermano Abraham Gordillo, primero vamos hasta allá atrás. Mi hermano Abraham, sé que es maestro. Usted como maestro, ¿qué espera de sus alumnos, mi hermano Abraham? Que aprendan. Que aprendan. Es la clave, ¿verdad, mi hermano? Sí. Y no vienen más cosas, pero es... ¿Y usted se esfuerza, hermanos, para que sus alumnos puedan aprender? ¿Cómo no? Eso digo, ¿verdad? Qué bueno, mi hermano Abraham. Muchas gracias. Mi hermana Edith. Gracias, mi hermano Abraham Gordillo. Usted como maestra de los pequeñitos, ¿qué es lo que espera mi hermana Edith de ellos? Pues al igual que mi hermano Abraham, que aprendan y sobre todo que tengan aprendizajes significativos que puedan aplicar en su vida diaria, a pesar de que son pequeñitos. A pesar de que son pequeñitos. Muchas gracias, mi hermana Edith. Bien, Dani, mi hermana Momi huyó, pero mi hermano Dani, ¿qué es lo que esperas como maestro? ¿Qué es lo que esperas de tus alumnos? Pues yo creo que lo mismo, que los aprendizajes que tú les propones, ellos puedan pasar por ese proceso y aprendan. Y creo que la única prueba de aprendizaje es que apliquen el conocimiento y tengan las habilidades y competencias para la vida, precisamente. Gracias, Dani. Y ahí adelantito está mi hermano Iván. Él es maestro de la palabra de nuestro Dios y tiene una gran escuela aquí en Belisario. ¿Qué es lo que espera mi hermano Iván de cada uno de los miembros que están aquí, que pueden escucharlo predicar? Usted como intérprete de la palabra, ¿qué es lo que espera de esta congregación? Que se comprenda el Evangelio, que se comprenda la palabra de Dios, que se comprenda lo que Dios quiere para nosotros y que la llevemos a la práctica. Gracias. Muchas gracias, mi hermano Iván. Bien, pues nosotros sabemos que tenemos un maestro y ese maestro es perfecto. Y en esta porción de la Escritura nos deja algo muy grande, hermanos, y que yo quisiera que lo veamos. Fíjense que Jesús dice estas palabras que se encuentran en Mateo. Probablemente Mateo, siendo el escritor de este evangelio, digo, probablemente no está 100% seguro que lo haya hecho, pero en la manera en la que lo escribe, pues pareciera ver que él es el autor de este evangelio. Y como Mateo, era judío y había sido cobrador de impuestos, sabía muy bien lo oprimida que se sentía la gente por culpa del sistema religioso judío, hermanos, y pues los impuestos que exigían los romanos. Así que cuando vio a Jesús usar la autoridad que le había dado su padre para invitar a los humildes y a los oprimidos a acercarse a él, debió de sentirse muy aliviado unos versos antes. Y yo quisiera que fueran allá, hermanos. Vamos a Mateo capítulo 11.
pero nos vamos a regresar unos cuantos versos. ¿Ya lo tenemos todos? Dice Mateo, capítulo 11, verso 25. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y luego dice ya lo que hemos leído, verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué dice, hermanos? Y aprended ¿de qué? Y aprended de mí. ¿Qué dice, hermanos? Que soy manso y humilde de corazón. Y esto es el deseo de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Dice, aprended de mí. Híjole, hermanos, qué tan buenos alumnos podremos ser para aprender estos versos de nuestro Señor Jesucristo. Yo veo esta porción de la Escritura, hermanos, y ponía a mis hermanos maestros que nos dieran esto, porque el leer esta porción en la Escritura, cómo Jesús invita con tanto cariño a los que lo escuchaban a que se acercaran a Él, hermanos. Les aseguró que si se aprendían de Él, encontrarían alivio y se sentirían más tranquilos. Yo quiero nuevamente regresar a mis hermanos docentes. Mi hermano Abraham Gordillo. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Mi hermano Iván? Bueno, ahora vamos a empezar de acá adelante con mi hermano Dani. Con mi hermano Dani. Dani, pero de si todos yo ya los había dicho que no quería participar. de todos los alumnos que tuviste, Dani, ¿tienes conocimiento de algunos y crees que lo que tú pudiste transmitir a ellos, ellos le sacaron provecho, Dani? ¿Has tenido algún acercamiento a alguno de ellos? No, Josué, ya... yo calculo que tuve como unos 10,000 alumnos. Entonces, a lo mejor por eso pensaba yo como tú que en algún momento iba a encontrar alguno. Llegué a encontrar a alguno hace como 20 años en un centro comercial. Me dijo cosas muy bonitas, iba yo con Mimi. Y fue el único que vi después, terminó su carrera en ingeniería industrial. Pero yo digo que no fue gracias a mí, o sea, tuvo muchos maestros, ¿no? ¿Crees que algo de lo que tú pudiste transmitir a él le ayudó de alguna manera, Dani? Bueno, eso espera yo creo que cualquier maestro, pero la verdad no sé. Gracias, Dani. Mi hermana Edith, con sus pequeñitos que ha tenido en el tiempo que ha sido docente y que haya encontrado alguno ya que esté en secundaria o en prepa y que haya tenido oportunidad de platicar con uno de ellos. No, pues la verdad es que sí, gracias a Dios sí han sido varios, pero ya están en la carrera. Y por ahí hace como 3 meses vi a un chico que ya es chef y muy contento, pero aparte a mí me da gusto y es muy gratificante cuando los padres le dicen a uno, maestra, esto lo logró gracias a las bases principales que ustedes les dieron, ¿no? Pero igual luego yo le digo a las mamás cuando nos mencionan esto, no, mamitas, también gracias a ustedes, porque detrás del éxito de los hijos también están los padres y muchos otros factores. Gracias, mi hermana Edith. Mi hermano Abraham Gordillo, hasta allá atrás. La misma pregunta, ¿verdad? Sí, claro que sí, mi hermano. Sí, yo una ventaja que tengo, pues ya los veo cuando se van de la escuela y ya en la etapa, pues terminan su licenciatura, pues.
y sí me los he encontrado, tengo contacto con ellos y me retroalimentan dándome sus opiniones, obviamente. Y algunas pues me llenan de satisfacción porque sí identifico que algo pudimos hacer o influenciar en ellos. Gracias, mi hermano Abraham. Bien, hermanos, pues quisiera entrar un poquito en esta parte de la escritura, tratando de transmitir, hermanos, que ahorita que vi el rostro de mi hermana Edith, de Dani, de mi hermano Abraham Gordillo, bueno, pues se ve que se siente una satisfacción al a lo mejor tener ahí algún conocimiento y saber que esto se ha transmitido, esos conocimientos que ellos, gracias a Dios, han tenido, pues los han podido transmitir, hermanos. Y en realidad es que la Escritura y nuestro Señor Jesucristo siendo Maestro, eso es lo que menciona en estos versos. Y creo yo que para nosotros pareciera algo inalcanzable, hermanos. Dice la palabra de Dios, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, hermanos. Eso es lo que nos invita cariñosamente nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, pues yo quiero saber qué hay que cargar, hermanos. ¿De qué yugo está hablando nuestro Señor Jesucristo? Después de lo que acabamos de leer, yo quisiera que me acompañaran a Mateo. Vamos al capítulo 23, hermanos, unos versos más adelante. Si alguien me puede ayudar con Mateo 23, 4, y alguien más busca Marcos capítulo 7, verso 7. Y si puede levantar su mano, o alguien por Zoom que me pudiera ayudar, Mateo 23, 4 y Marcos 7, 7. Mi hermana Martita y mi hermana Conchita. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿De quién está hablando aquí, mis hermanos? De los fariseos y de los escribas. ¿Qué estaban pidiendo, hermanos? Mi hermano David, ¿se lo podrías dar nuevamente a mi hermana Martita? Mi hermana Martita, ¿se podría quitar tantito su cubrebocas? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Gracias, mi hermana Martita. Mi hermana Conchita, ¿tendrá la otra cita? Marcos 7, 7. Marcos 7:7 dice: 7, 7. de nada sirve que me rinda culto, sus enseñanzas son mandatos de hombres. Porque ustedes dejan el mandato de Dios. No la alcanzo a escuchar, mi hermana, perdón. ¿Estoy bien? Marcos 7, 7. ¿Sí? ¿Sí? Dice: Ajá. de nada sirve que me rinda culto, sus enseñanzas son mandatos de hombres. Gracias. En la versión... ¿Puedo leer el 6? Dice: Jesús les contestó: bien habló el profeta Isaías acerca de lo hipócritas que son ustedes cuando escribió: este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rinda culto, sus enseñanzas son mandatos de hombres. Gracias, mi hermana Conchita. Son dos versos, hermanos. Estas personas a las que Jesús les había dirigido estas cariñosas palabras se sentían sobrecargadas por culpa de las reglas y tradiciones que se les habían impuesto sus líderes religiosos, hermanos. Y fíjense que, bueno, quería entrar en estos versos porque no sé si a ustedes les ha pasado. Yo quiero pensar que a todos nos ha pasado alguna vez. ¿Cuántos de nosotros en el trabajo, en la escuela, algún vecino nos ha dicho, conocen nuestra, ¿cómo decirlo?, nuestra costumbre de venir los sábados a este lugar y estar aquí en este culto? Yo le quiero preguntar a usted, ¿es pesado, hermanos?
venir a este lugar. Pero ¿cómo lo ve la gente de afuera, hermanos? ¿Que por qué están qué, hermanos? ¿Por qué están todo el día? Y entonces ellos, ¿cómo ven la carga religiosa, hermanos? Pesada. Algo que, no sé si mi hermana me podrías apoyar con las imágenes, sí se pudo. Ellos observan la religión, hermanos, como algo cansado. Y si nosotros les expresamos cómo nos sentimos al estar en este lugar, para ellos es que, hermanos, incomprendible. No hay una lógica en lo que nosotros hacemos. Y ellos nos observan, la familia de mi esposa, nos dicen, es el sábado pararte a las 6 de la mañana, alistarte, alistar a los niños, recorrer un camino de casi 2 horas, llegar a este lugar, tener un par de horas de descanso, regresar en la tarde y después continuar el culto vespertino y terminar 6, 7 de la noche. Y ellos lo ven cansado, hermanos. Pero si ellos supieran que hay culto de oración los domingos por la mañana, hermanos. Si ellos vieran que hay huerto de oración los martes y culto los miércoles y culto los viernes, hermanos, entonces ellos cómo ven la religión, hermanos. Es como algo pesado. La siguiente imagen, por favor, Joca. Gracias. ¿Una más? Puse estas imágenes, hermanos, solamente como un referente. ¿Qué alcanzamos a observar en estas imágenes? Es algo pesado, ¿verdad? Es algo que para la gente es inconcebible, hermanos. Pero yo le quiero preguntar hoy en este mediodía, ¿es pesado para usted estar en este lugar? ¿Disfruta estar en este lugar, hermanos? Abrazar a sus hermanos. ¿Qué nos estaba enseñando nuestro Señor Jesucristo? Bueno, pues acabamos de ver la primera parte. Vengan a mí todos ustedes que están trabajados y que están cansados. Dice, yo los aliviaré, dice el Señor Jesús. Jesús les promete que si aceptan su invitación, Él les dará alivio y descanso. Pero ¿cómo es esto, hermanos? No hay lógica en lo que alcanzamos de leer. Pero para el pueblo judío era muy difícil, hermanos. Era ver lo que estaba pasando en ese momento. Es decir, los gobernantes romanos los estaban oprimiendo. Y aparte de eso, ellos veían a los fariseos y a los escribas. ¿Y cómo se sentían, hermanos? Se sentían totalmente cansados. Yo creo que todos hemos pasado por situaciones similares en las que nos encontramos totalmente cansados de algún día pesado de trabajo. Pero imagínense vivir una situación así, hermanos, día con día. ¿Cómo veían a los escribas y a los fariseos, hermanos, hablando en una cuestión religiosa? Ellos podían caminar y podían llevar sus vestimentas y cómo los observaba la gente. Yo a veces veo el trabajo de los pastores y de algunos hermanos que conozco y digo, probablemente es cansado. Si yo le preguntaba a mi hermano Iván si es cansado venir desde otro estado hasta este lugar, probablemente él diga, sí es cansado, pero es algo que disfruto hacer, es algo que tengo dentro de mí y digo, estoy hablando por él, pero al verlo todos los días aquí desde temprano y probablemente sea el último que se vaya, yo no creo que esté aquí porque sea una carga para él, hermanos. Yo creo que disfruta los momentos que tiene con esta congregación. Y yo veo, hermanos, que al leer esta porción de la Escritura, digo, es totalmente extraño para la gente de afuera, pero para nosotros es bendición. Y cuando leo lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice, digo, bueno, todo el tiempo la humanidad ha visto la religión como algo pesado, como algo cansado, como algo que no nos hace falta después de una semana de trabajo, que es lo que ellos esperan, hermanos. Descansar. Y muchos me dicen, oye, toda la semana te levantas a las 4 de la mañana y todavía el sábado te levantas temprano. Sí, para mí es de gran bendición poder estar en este lugar.
Y aunque lo vemos en la Escritura y lo vemos como algo contradictorio, hermanos, dice, yo los aliviaré. ¿Me pueden acompañar, hermanos, a Mateo capítulo 7? Verso 24, dice, cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que, hermanos, prudente, que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Saber esto, hermanos, les ayudaría a dejar de ser esclavos de las ideas falsas y de las tradiciones religiosas que tanto los agobiaban, hermanos. El poder comprender lo que nuestro Señor Jesucristo les trataba de enseñar. Veo las primeras palabras en estos versos y escuchar a nuestro Señor Jesucristo decir, vengan a mí. Vengan a mí. ¿Y qué dice, hermanos, en la segunda parte del verso? Los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. Y el siguiente verso, ¿qué dice, hermanos? De ese capítulo. Aprended de mí, hermanos. Aprended de mí. Juan capítulo 8. Dice el verso 31, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente, ¿qué, hermanos? Mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad, ¿qué, hermanos? Os hará libres. ¿Había enseñanza en las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Sí, claro que había enseñanza, hermanos. Es verdad que aprender lo que Dios les enseñaba no era fácil. Confrontarnos con estas cosas no iba a ser fácil, hermanos. El resultado que nosotros vemos en las Escrituras, cómo terminaron la mayoría de los hombres que aprendían de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Terminaron bien? ¿Cuál fue su desenlace, de todos aquellos que le seguían? ¿Fueron perseguidos, hermanos? ¿Fueron encarcelados? ¿Fueron golpeados? Entonces yo decía, ¿cómo es totalmente contradictorio? No entiendo esta parte de la Escritura. Es decir, seguir a Cristo me va a traer alivio, me va a traer descanso, cuando en realidad parecía, hermanos, que se estaba viendo todo lo contrario. Pero ¿de qué estaba hablando el Señor Jesús? ¿Está hablando de un cansancio físico? ¿De eso hablaba nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué piensa usted, hermanos? Dice, póngase bajo mi yugo y aprendan de mí. En tiempos bíblicos, hermanos, los trabajadores solían usar un yugo. Nosotros hace un par de semanas tuvimos oportunidad de viajar al pueblo de mi mamá y recordé parte de mi infancia, hermanos, donde en ese pueblo muy humilde tienen todavía casitas de adobe y animalitos en corrales. Y fíjense que me llamó mucho la atención. No creí que todavía se diera esta parte en aquellos lugares,
Pero fíjense que una abuelita tiene un pozo en un solar, es decir, en un lugar donde está un poquito lejos de donde está la casa de mi bisabuela, que ya murió. Y uno de los sobrinos de mi abuelita traía un madero recargado en su espalda y tenía una pequeña como cobija, hermanos, como una bufanda muy desgastada en la parte de aquí atrás. Y entonces tenía 2 cubetas, hermanos, y hacía un recorrido de aproximadamente 300, 400 metros y cargaba estas cubetas de agua. Y nosotros lo veíamos y pues lo veíamos con un hombre fuerte. Y dio varios viajes y podíamos notar que tal vez la costumbre que él ya tenía, pues era un desgaste físico que él tenía. Pero me llamaba mucho la atención el leer esta parte en la Escritura y yo decía, bueno, no alcanzo a percibir a qué se refiere la palabra de nuestro Dios con cargar mi yugo. Y bueno, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál es el yugo de nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué está hablando esta parte de la Escritura, hermanos? ¿De qué carga? ¿Es pesado, hermana? ¿Pero a qué se refiere nuestro Señor Jesucristo? Perdón, ¿decías algo? ¿A negarse a sí mismo? Hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Y es pesado, hermanos? En este mundo donde estamos, si ustedes encienden el televisor y ven las noticias, ¿qué percibimos, hermanos? Maldad, violencia. Yo me he dado a la tarea de revisar algunos programas de noticias y de verdad, hermanos, que ha habido programas enteros que una sola noticia buena no ha habido. Cuando trato de trasladar esta parte de la Escritura a mi vida y trato de comprender lo que nuestro Señor Jesucristo transmitía en estos versos, de verdad, hermanos, para mí es incomprensible. No lo logro descifrar, hermanos. Pero cuando leo el último verso de esta parte de la Escritura, se esclarece todo, hermanos, y puedo comprender lo que nuestro Señor Jesucristo decía. Es decir, hermanos, probablemente la gente de afuera perciba el Evangelio como una carga. Probablemente el estar un sábado en este lugar, aprendiendo de Él, llenándonos de su espíritu, probablemente la gente lo vea como una carga, como un yugo. Y si le ponemos el domingo de oración y si le ponemos el martes de huerto de oración y el miércoles de doctrina, entonces, hermanos, ellos perciben un yugo bastante pesado en nuestra espalda. Algo que probablemente nos pudiera hacer caer, hermanos, de lo pesado que pudiera ser esta carga. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice, aprendan de mí porque los resultados van a ser grandes. Yo quiero que me acompañen a Levítico capítulo 26, hermanos. Sí, es correcto. Dice la segunda parte, aprendan de mí. También puede traducirse, lleguen a ser mis discípulos o aprendices, como lo acabamos de leer en la palabra de nuestro Dios. Así que Jesús estaba animando a los que escuchaban a seguirlo, a imitar su ejemplo, hermanos. Dice el apóstol Pablo, sed seguidores de mí, imitadores, de mí, ¿como qué, hermanos? Como yo soy de Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo.
Es decir, hermanos, él no se llevó la gloria, ¿verdad? Él dice, haced lo que yo hago ahora como yo lo hice de Cristo. Y eso es lo que en realidad está buscando la gente, hermanos. Ahora yo la voy a invertir en este mediodía. ¿Quiénes están cansados, hermanos? ¿Quiénes están fatigados? ¿Quiénes en realidad cargan el yugo? ¿Puedes regresar la imagen pasada, por favor? ¿Quiénes son ellos, hermanos? ¿Quiénes son los esclavos en realidad? Fíjense qué chistoso es esta parte, ¿no? Es decir, ellos creen que nosotros estamos, ¿qué, hermanos? Cansados y fatigados. Y cuando nosotros volteamos hacia allá afuera, ¿qué vemos, hermanos? ¿Quiénes son los cansados, hermanos? Ellos son los cansados, ellos son los fatigados. Pero ¿cuál es nuestra labor como hijos de nuestro Dios? Es decir, el apóstol Pablo les dijo que fueran imitadores de él. Entonces ahora, ¿cuál es nuestra labor, hermanos? ¿Usted se siente con la capacidad de transmitir lo que el Señor Jesucristo le ha enseñado? Porque también he escuchado, hermanos, muchos testimonios aquí en la iglesia de Belisario, donde muchos hermanos que han entrado a la iglesia han sido por causa de las cosas que ven en algunos de nosotros. Yo he escuchado a hermanos decir, yo quiero ser como el hermano Abraham García que está en los metros, y yo lo veo con ese entusiasmo, y es decir, yo me siento con el deseo de ser como él. O yo me siento con el deseo de ser como mi hermana Conchita. Yo la veo con la bendición de Dios, con su edad, cómo se levanta, cómo sube escaleras, cómo ayuda, cómo sirve. Y entonces, ¿nosotros qué somos, hermanos, hacia la humanidad? ¿Nosotros hemos adoptado las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? Porque es la temática de este mes, hermanos, ser como nuestro Señor Jesucristo. Yo le pregunto, ¿hemos aprendido bien? Sí, hermanos, hemos aprendido bien. Estamos aprendiendo, y lo que estamos aprendiendo, hermanos, lo estamos intentando transmitir, porque no es como ellos lo ven, es como nosotros lo vemos. Es decir, la carga y el yugo lo tienen ellos. Y lo que nosotros debemos de hacer es lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo, invitarlos de una manera cariñosa, que vengan ¿a qué? ¿A nosotros? No, hermanos, que vengan ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos en realidad son los que tienen la carga. Y nosotros como iglesia, nuestro deber es transmitir ese aprendizaje. Hace rato al comienzo de esta reflexión les preguntaba a ellos, porque es su deseo como docentes que sus alumnos aprendan, hermanos, que sus alumnos se superen. Nosotros como hijos de nuestro Dios, lo que deseamos es que aprendan lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, y poder transmitir esa paz de la que se hablaba en la escuela sabática, ese gozo, esa tranquilidad, porque probablemente, hermanos, físicamente vamos a seguir cansados, hablando de la labor, de lo que tenemos en el transcurso de la semana. Pero nuestro deber es lo aprendido, hermanos, transmitirlo, porque ellos son los que lo necesitan. Para nosotros ha quedado clara la parte de la Escritura en estos dos versos. Venid a mí todos los que están cargados y cansados, ¿porque qué? Porque yo os haré descansar. ¿Se sienten descansados, hermanos? ¿Y de qué habla, hermanos? ¿De un cansancio físico? No, hermanos, no está hablando de un cansancio físico. ¿Saben por qué no está hablando de un cansancio físico? Vamos a regresar a la cita base, hermanos. ¿Cuál cita es? Mateo capítulo 11, versos 28 y 29. Dice el verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestros cuerpos, hermanos. Dice para vuestras almas.
Y ese es el descanso que nosotros debemos de disfrutar o que ya disfrutamos, hermanos, gracias a nuestro Dios. Esto es lo que debemos de comprender. Nuestro Señor Jesucristo dice para vuestras almas, verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Llegué a escuchar a un hermano en esta iglesia, ya no se congrega aquí, no voy a dar nombres, pero llegué a escuchar a un hermano en esta iglesia que cuando abría el rol de predicaciones, rogaba, hermanos. ¿Qué creen que rogaba él? Que no lo pusieran. Que no estuviera en el rol, hermanos. Y me causaba un poco de ruido el percibir que él abría mes con mes previamente que el pastor subía el rol y decía, cuando no me veo en el rol, siento un gran descanso. Y entonces me causaba gracia escuchar y preocupación al mismo tiempo, porque yo decía, no es un hermano que tenga poco tiempo conociendo el Evangelio. Pero lo que nuestro Señor Jesucristo transmite en estos versos es que hemos aprendido de Él, hermanos, y que nuestro deseo sea, fíjense que cuando abro el rol y no me veo en el rol, hermanos, yo no siento un descanso, siento una preocupación, que a veces digo, probablemente tengan que participar más hermanos, pero cuando me veo, hermanos, siento una gran satisfacción. Y siempre le pido a Dios que me dé la dicha y la oportunidad de lo poco que yo sé, hermanos, poder transmitir algo a la Grey. Y es una satisfacción como maestros, porque todos los de aquí somos maestros y hemos aprendido bien de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vi el título de las reflexiones y el objetivo de los temas de mi hermano Iván, tenemos que entrar en conciencia de que ya somos maestros, hermanos, y que lo que hemos aprendido sábado con sábado debemos de enseñárselo a alguien más. Yo sé que como padres buscamos lo mejor para nuestros hijos, ¿no es así? Pero muchas veces yo teniendo 2 pequeños, siempre intento que ellos no cometan mis propios errores y siempre estoy atrás de ellos intentando, es que sé que si haces esto, el resultado va a ser este. Y cuando yo leo la Escritura y veo con el amor y el cariño que nuestro Señor Jesucristo nos habla, digo, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo nos transmite el venir a mí y estar conmigo para que esto sea de provecho para ustedes. Y es lo que en este mediodía yo sé que nuestro Dios quiere de nosotros. Seamos imitadores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo? Levanten la mano todos los que han aprendido algo de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que todos, hermanos. Nuestro trabajo, nuestro deber es llevar esa enseñanza allá afuera. Porque les reitero, hermanos, la carga la tienen ellos. Nosotros estamos disfrutando de la bendición de nuestro Dios. Y ese es el deseo como expositor de esta reflexión, hermanos, es que seamos buenos aprendices de nuestro Señor Jesucristo y podamos transmitir a los demás lo ya aprendido en la Escritura. Quiero pedirle que se ponga de pie. ¿Pueden abrir sus escrituras en una cita más?
Primera de Juan. Verso 3. Dice, perdón, capítulo 5, hermanos, perdón, capítulo 5, verso 3. Dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de qué, hermanos. Algunas versiones dicen no son gravosos de qué, de cumplir. No es difícil, hermanos. En realidad, lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó tiene toda la verdad. No es difícil, no es gravoso, no es pesado. Jesús no se parecía en nada a los líderes religiosos de esa época, hermanos. Él era manso y humilde, y eso es lo que nos pide que aprendamos de Él, a ser mansos y humildes. Quiero pedirle que en este mediodía cierre sus ojos y pida a nuestro Dios que Él lo haga manso y humilde de corazón y pueda transmitir allá afuera lo que ya ha aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Señor, en este mediodía, una vez más te agradecemos porque nos das la dicha de escudriñar tu palabra. Y solo son algunos versos que podemos ver en el Evangelio de Mateo, lo cual con tanto amor, con tanto cariño, has podido dejar hasta esta generación. Muchas veces las circunstancias, muchas veces las dificultades de este mundo pudieran opacar ese aprendizaje. Muchas veces podríamos pensar también nosotros que es difícil o que es pesado la cuestión religiosa. Muchas veces nos acercamos a ti suplicándote que nos ayudes, que refuerces nuestro espíritu, que nos bendigas en gran manera para poder reforzar ese deseo de servirte. Y en este mediodía te queremos suplicar que así como has sido maestro de maestros y nos has dejado una gran enseñanza, poder ahora llevar ese aprendizaje a aquellas personas que no te conocen. Permite que podamos tener ese espíritu de poder llevar tu palabra a todos aquellos que nos rodean y puedan notar lo dichoso que es estar en este lugar alabándote y glorificando tu nombre. Ver el amor que hay entre nosotros, el deseo de mirarnos, el deseo de abrazarnos, el deseo de compartir alimentos es una experiencia que disfrutamos. Permite que lo aprendido se quede en nuestro corazón y que lo llevemos por obra, Señor. Pues en verdad deseamos ser como tú. Sabemos que hay una gran dicha y una gran recompensa si nosotros hacemos las cosas que te agradan. Y sabemos que la ley, los mandatos, los estatutos, todas aquellas cosas las hiciste para nuestro propio bien. Solamente te suplico que en este mediodía nos permitas comprender el deseo que tienes para con nosotros y que nos permita seguir siendo más como nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por todo lo que has hecho en nosotros. Te damos gracias por todo lo que has formado en nosotros. Y sabemos que tú nos has dado de estas características tuyas, el ser mansos y humildes.
Gracias por este aprendizaje, gracias por tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Paz a ustedes.